En Radio Estación Nacional y la revista Sach presentan Ciudad Teatral. No, excelente. Eso, sí. Todo ese proceso de ensayo. ¿Cuánto tiempo están en el ensayo? Estamos ahora en ensayo desde octubre, pero partimos en agosto haciendo como toda la preparación de la obra, porque la gracia de este montaje es que tiene retroproyecciones. Trabajamos con... ¿Se acuerdan de los retroproyectores? Sí, por supuesto. Esos retroproyectores nosotros los usamos para dar la ambientación a la obra. Entonces partimos primero con la gente de diseño, trabajando sobre la ambientación, las ilustraciones, todo lo que va a acompañar a la obra. Entonces cuando eso ya más o menos está armado, empezamos el ensayo con los intérpretes. Porque tú en tu primera obra trabajaste también con esos elementos. Sí. En Caracol hicimos precisamente eso, que fue... bueno, yo cuando vi por primera vez la utilización del retroproyector me fasciné. Encontré que era la manera de hacer, sí, y de contar. Y empezamos a trabajar con eso. Y en Caracol nos funcionó muy bien. Descubrimos un montón de cosas. Trabajábamos con paper cut, que es como papel, sí, como las figuras de papel cortado. Y empezamos a ver también cómo en otros lados hacían videoarte, etcétera, con los retroproyectores. Y eso lo llevamos al escenario. ¿Fue idea tuya o del equipo que llegaron a ese tipo de diferentes formatos narrativos? Yo vi por primera vez ese formato. Yo no lo conocía, lo vi por primera vez en una obra que trajeron el 2017, si no me equivoco, o 2018, no me acuerdo. Santiago Amil, una obra que actuaba Julieta Venegas. Se llamaba La Enamorada. Y esa fue la primera vez que yo vi el efecto en el fondo que provocaba la retroproyección. Y eso fue lo que le propuse al equipo, empezar a indagar en eso, porque al principio queríamos trabajar con infancia, pero nos imaginábamos otra cosa, contar desde otro lugar, hacer animaciones, que estaba en ese momento más utilizándose más, claro, y estaba más de moda. Y a mí me fascinó porque encontré que contar de manera análoga, o sea, hacer los efectos en escena, era una caja de juguetes, era una caja de música, era una forma de contar de otra manera y también una invitación para los niños al juego. Oye, ¿y por qué el teatro inmersivo? ¿Por qué le llaman así? ¿Por qué estás trabajando desde 0 años a 6 años? ¿Por qué? Porque lo que nosotros pretendemos, o lo que inicialmente yo pretendía, era que captar a los niños con imágenes que ellos reconocieran de alguna manera. Y de ahí en adelante tratar de traerlos hacia la historia. Entonces, para eso, en el trabajo de los ensayos y del proceso, yo me di cuenta de lo que iba pasando cuando manteníamos ciertas imágenes, cuando hacíamos que los intérpretes interactuaran con la pantalla, y cómo nos cautivaba a nuestro niño interior, digamos, a los que estábamos tratando de hacer esto para los niños. Y empezamos a mantener ciertos momentos y nos dimos cuenta de eso, porque nosotros mismos entrábamos en la dinámica de la escena. Y ahí nos dimos cuenta que era inmersivo. O sea, sabíamos cómo funcionaba esto en otras obras. Yo había visto también otras cosas de estas características, generalmente como en gran escala o que se hacen como en pequeños domos con proyecciones completas. Entonces, pero me parecía que esta idea de contemplar y de quedarse nos llevaba a todos a otro lugar. Y entonces eso lo empezamos a probar con algunos pequeños espectadores, niños que teníamos a nuestro alrededor, digamos, mi hija, la hija de otra compañera, el hijo de otra compañera, y les empezamos a mostrar lo que estábamos haciendo. Y nos dábamos cuenta de que lográbamos cautivarlos y que lográbamos que
se adentraran en esto que nosotros estábamos haciendo, y también porque lo sonoro, los efectos sonoros, la música los llevaba a quedarse, digamos, como metidos en la historia. Y cuando les preguntábamos qué había pasado, nos contaban lo que había pasado. ¿Y varía mucho? No varía, o sea, nosotros nos sorprendíamos porque en un momento decidimos poner voz en off. Y esa decisión no pasaba por la opinión que teníamos de los pequeños espectadores, sino que más bien de los grandes. Los grandes, los adultos que acompañaban a esos niños y que estaban viendo el trabajo, nos decían, pero ¿qué pasa? Ellos se perdían más porque obviamente a nosotros los adultos nos pasa que actúa la razón rápidamente. Y empezamos a usar algunos textos que son del poema de Lorca para guiar, pero eran frases que tenían relación con la escena que estaba ocurriendo y que nos permitía como avanzar y que ellos también se dieran cuenta, los adultos digo, como del hilo conductor, ¿no? Como estamos acostumbrados a que nos cuenten la historia. En cambio los niños no. Los niños entendían y seguían las historias y nos iban acompañando en eso. Y en Caracol nos pasó que teníamos una escena donde el caracol pasaba de un lugar al bosque. Entonces nosotros dijimos el caracol, porque después se iba a encontrar con las ranas. Entonces dijimos, bueno, que pase por el agua, que pase el río al otro lado y se encuentre con las ranas. Y cuando empezamos a probar el efecto del agua, nos dimos cuenta de lo que nos causaba todo. Que nos quedábamos todos mirando mucho rato y muy pegados ahí. Sí, yo estuve leyendo el poema Mañana de Lorca, donde sale el agua, y Lorca en ese poema el agua lo transforma en un personaje. Sí, nosotros de alguna manera también tratamos de hacer eso, porque en la obra el protagonista es el agua. Y lo que, bueno, yo soy una fanática de Lorca y he leído toda su obra y cada vez me fascina más, y a mí me pasa mucho que me conecto con lo que él propone en el poema, que yo siento que va más allá de solo que el agua sea el protagonista del poema, sino que es cómo nosotros nos conectamos con el agua, qué significa para nosotros el agua, cómo el agua nos contiene, nos acoge, nos calma, nos entrega belleza, nos entrega armonía, vida. Y eso que él propone en el poema es lo que rescatamos para poder mostrar a los pequeños espectadores de la obra y que ellos también se reconecten con eso que a veces queda solo relegado a las vacaciones o a un evento de lluvia que cada vez es menos. Bueno, entonces precisamente ahí es donde empezamos a indagar, y porque teníamos este primer atisbo de la obra anterior donde habíamos dicho, oye, qué maravilloso lo que pasa aquí, qué bonito lo que nos pasa a todos cuando vemos, y qué bonito lo que le pasa a los espectadores cuando viene esta escena. De hecho había público grande, adulto, que nos decía, oye, yo me hubiera quedado 10 minutos mirando el agua, como... Y ese fue de alguna manera nuestro punto de partida, conociendo este poema y relacionándolo y tratando de encontrar qué significa el agua para nosotros. Me refiero a qué sentimos con el agua, cómo nos conectamos con eso, cómo nos viene ese recuerdo del vientre, ¿no? De haber estado en la bolsa con agua y haber nacido del agua, y lo que nos pasa cuando observamos el mar y miramos el cielo y vemos llover.
eso es lo que tratamos de replicar de alguna manera. En la medida que... Adelante. Sí. En la medida que tú me estás contando, no sé por qué te estoy viendo a ti, niña, jugando. Sí. Es así. Sí. Yo creo que sí, es que uno se vuelve a Porque como que, reencantar. o sea, estas obras, Caracol, no sé, Sí. Programa, es como verte a ti jugando Sí. cuando eras... Sí, pues yo creo que eso es lo que Habría que probarlo igual. también, Yo por lo menos no. yo creo que uno tiene ese recuerdo de la infancia, ¿no? Como de que nos fascinaba y que era algo que hablábamos también con la compañía, que nos fascinaba a nosotros cuando niños, qué es lo que a uno le provoca magia. Y eso es un poco lo que tratamos de hacer y de conectarnos con lo que queda de nuestros niños y invitar no solo a los pequeños espectadores, sino que a todos esos niños, ¿no? Pero siempre nosotros decimos que la obra es para niños de 0 a 99 años y que invitamos no solamente a los pequeños, digamos, sino que sabemos también que esos niños no van solos, que van con un... Y la invitación es precisamente esa, pues que nosotros logremos reconectarnos, volver a escuchar, volver a mirar, como salir del cotidiano y estar ahí. Y nosotros también en nuestros procesos de trabajo hacemos eso. Como, ¿qué le pasa a tu niño cuando ve esto? ¿Qué hacías tú cuando...? Y entonces uno empieza a buscar en uno mismo esta sensación. A mí en lo personal me pasaba eso, que me acuerdo de las cajitas de música, me acuerdo de eso y que esa bailarina girara. Esa sensación que uno le provocaba darle cuerda a la caja y abrirla es de alguna manera lo que yo quiero hacer en el teatro, ¿no? Que los niños entren, se sienten y se abra algo y se termine, se cierre la cajita. Es una invitación al juego para ellos también. Y para que redescubran eso. Porque hoy día todo es... Yo no quiero poner un juicio de valor en eso, no digo que esté bien o que esté mal, que todo sea digital o no sé qué, porque también hay cosas muy interesantes que se proponen a través de eso y de la animación, y que está creciendo un montón. Pero un paso atrás, volver a lo manual, a hacer sus propios dibujitos, a jugar con la lámpara, a jugar con las sombras, a fascinarse con las burbujas, que son magia. Pero tú llegaste a esa conclusión en el sentido de que yo puedo hacer este tipo de narraciones, ¿no es cierto? A veces, perdón, hasta esta edad con los niños. Lo que pasa es que yo soy muy fan. ¿A qué edad los niños puede que ya no te capten esa...? Es que ¿sabes qué nos ha pasado? Porque nosotros partimos en este grupo determinado, ¿no? Que es primera infancia de 0 a 6 años. Pero nos dimos cuenta que eso se fue ampliando y que teníamos niños de 8 y de 10 y de 12 que también se conectaban muy bien con el montaje. Entonces, ahí abrimos un poco el rango, ¿no? Sí. Porque claro, pasa algo que provoca y que cautiva no solo a los más pequeñitos. Los más pequeñitos tienen esta fascinación por los colores, por las formas, por los movimientos. Nosotros tomamos algunas decisiones también, como por ejemplo que los intérpretes no se comunican gestualmente, digamos, no hay lenguaje hablado. El lenguaje hablado está solo en la voz en off, porque buscamos esa conexión, ¿no? En la mirada, en el estar, en el movimiento, para que los niños también sientan ese goce y de alguna manera invitarlos a ese goce de lo que se está provocando. Los niños se integran. Se integran. ¿Tú te refieres a si suben al escenario? Sí, sí. ¿Quieren meterse? Es que sí, nos ha pasado que algunos quieren como entrar a bailar o entrar a relacionarse con los intérpretes. ¿Qué pasa ahí? Para nosotros estamos siempre dispuestos a que eso pase. En general lo que pasa es que
es como la mamá como que lo agarra, ¿no? Como que le da nervio que se meta. Y lo que hacemos al final es abrir el espacio para que los niños puedan entrar a jugar con los intérpretes y puedan ver también, y eso a los más grandes siempre les llama mucho la atención, el atrás. ¿Qué pasa? ¿Cómo se hacía? Yo sabía que eso lo hacían con no sé qué, o yo sabía. Entonces los invitamos también a que vean cómo se hace. Porque la gracia, no hay secreto en lo que se hace. La gracia está en cómo tú puedes inventar o puedes proyectar lo que quieres ver con una lámpara, con un papel, es jugar y ver qué pasa y cómo eso se reinterpreta, y nosotros claramente lo guiamos hacia lo que nosotros necesitamos en la obra, pues. O sea, hay un guión que está determinado y que está dado por la inspiración del poema y vamos buscando en esa línea. Gracias, que a mí me ponen play y yo me voy porque me gusta mucho lo que estamos haciendo. Lo que sí puede ser para evitarse una tril más es un soporte que no se mete un poco. No, pero cuando empieza Oye, Carol, ¿dónde estudiaste dramaturgia? Yo no he estudiado dramaturgia, yo estudié teatro, en el Arcis, Universidad Arcis, en la escuela de Ramón Grifero en esa época, porque él era nuestro director. Así es que tuve ahí grandes profesores, a Ramón Grifero, a la Paulina Urrutia, a Alexis Moreno, Fredrito, bueno, sí, po. Un teatro del espacio. Sí, claro. Dramaturgia del espacio. Es que yo creo que fue muy determinante. Chato Moreno es espectacular. Alexis, no el Chato, Alexis Moreno, de La María, Teatro La María. No con es la Alexis. El Alejandro Moreno es el Chato Moreno. Y Alexis Moreno es del Teatro La María, que han trabajado hace 20 años, El Ataúd, Los Millonarios, trabaja con la Alejandra von Hummel. Sí. Ya, okay. Rodrigo Soto también está ahí. El Rodrigo Soto está ahí, trabaja con ellos, trabajan con la Tamara Costa. Sí. Alexis fue para mí un gran maestro también de actuación. Pero también como dramaturgos también son inspiradores tuyos. Sí, claro que sí. Yo creo que para mí Ramón fue algo muy determinante, Ramón Grifero, porque esto del uso del espacio, de la multidimensión, ¿no? Como que están pasando cosas en distintas partes, esto de pensar cinematográficamente la escena, y cómo los intérpretes o los actores se involucran con esa realidad que está instalada y cómo se abre eso, cómo cambian los espacios. Yo creo que fue para mí una de las cosas. Y bueno, con la Paulina Urrutia, todo lo otro, ¿no? Lo testimonial, el involucrarse, el observar personajes o lo que pasaba a tu alrededor y poder llevarlo a la escena, creo que fue muy determinante también. Entonces, y a mí siempre me ha fascinado el cine, siempre me ha fascinado como el lenguaje cinematográfico, entonces uno va encontrando los lugares. El año pasado estuve con Marcelo Leonard también en un taller de dramaturgia que pero muy bueno. Leonard, Moreno, son totalmente son líneas distintas, sí. La dramaturgia que tú estás haciendo. Sí, pero es que yo creo que el teatro permite de alguna manera encontrar esos nuevos espacios. Sí, agresivo, más panfletario. Claro. Yo creo que he ido como, bueno, el 2022 dirigí Proyecto 3D, que era una obra totalmente distinta, con un elenco ciudadano de tercera edad, en una realidad distópica, que trabajábamos con los testimonios y hablábamos sobre los últimos 100 años en Chile a través de las memorias de ellos. Entonces, pero
esto de trabajar con las infancias y encontrar este formato para trabajar con las infancias, a mí en personal me ha cautivado mucho. Creo que es otra forma de llegar al público que está formándose. Hay pequeños que van a crecer con otra visión del teatro, de las propuestas. Hoy día se hace mucho teatro para primeras infancias y hace 15 años atrás la primera vez que vi algo así fue con teatro de ocasión y también me fascinó porque me parecía que era el lugar donde había que estar si queríamos avanzar en los públicos también. Oye, volviendo al poema, ¿qué tiene Lorca que no tiene la Gabriela Mistral? Porque también trabaja en la infancia. Sí. A mí lo que me pasa con Lorca es que Lorca propone siempre espacios surrealistas para mí. Siempre escapa un poco a... Bueno, hay cosas que son muy voladas, digamos, ¿no? De Lorca para su época, y donde él imagina espacios, situaciones que son muy, muy, muy surrealistas y eso yo creo que es lo que a mí me gusta de él y me conecta con él. También Lorca en su época también hizo un trabajo de campo, ¿no? Él salía, recorría, en lo que trataba de hacer. Algo de la Barraca tenía un teatro. Sí, y que hacía teatro para niños. Y tenía hay un video que circula. Sí, hay mucho material ahí y bueno, esto de recuperar canciones españolas, de integrarlas en sus obras, de hablar del pueblo, de su gente, de su pueblo, de lo que él conocía y veía y hablar y hacer teatro desde ahí. A mí la verdad que me fascina. Y también tuve la suerte de ver un montaje español que trajeron hace un par de años, que es de la comedia sin título, la última obra, la obra que quedó inconclusa, y es una obra maravillosa porque ahí el público entra al teatro y el público entra al teatro a contar lo que está pasando afuera y hace una tremenda crítica, Lorca, sobre el teatro, sobre de qué hablamos, mientras afuera se está cayendo todo, que obviamente habla de lo que él estaba viviendo, de lo que estaban viviendo en esa época, justo antes exactamente de la guerra civil. Se me olvidó lo que te iba a decir. Sí, por tu apellido. Sí, pero como un poco, claro. Pero bueno, mi bisabuelo llegó a Chile como a fines de 1800, no es mi abuelo, mi papá fue muy mayor, papá. Neruda no lo trajo. No lo trajo Neruda. Pero también yo trabajé en el museo acá, en La Chascona, mientras estudiaba, era guía turística y entonces en esa época teníamos que leer mucho para recibir a los turistas y contarles, y entre eso aparecían todos los poetas, escritores, autores, artistas de la época de Neruda, y claro, uno empezó a leer. No, lamentablemente, que yo recuerde ninguno. Y lo otro es que... último, pudiste haberlo inventado. Claro, podría tener una gran historia, ¿no? Pero también trabajé por varios años con españoles en el Estadio Español, dirigiendo un grupo de tercera edad. Y entre ellos, claro, muchos contaban de la guerra civil, muchos habían llegado a Chile en esa época, y por ahí también yo empecé como a indagar más y a meterme más, y llegué a Lorca y me cautivó absolutamente. Creo que como nunca me había pasado con otro autor.
¿Por qué? No sé. No sé si es una conexión, pero me pasó eso más que con Neruda, más que son maravillosos. Yo no tengo, creo que son grandes representantes de su época y de lo que se vivía, de las vanguardias, digamos, de esa época, pero con Lorca me pasa algo particular. Creo que tiene que ver con que escribía, con que hacía dramaturgia, con que hacía teatro, con que hablaba de una manera muy distinta de su pueblo, del teatro, de cómo lo ponía en escena, criticaba a los antiguos y también decía, oye, pero si yo no estoy hablando nada nuevo, de esto ya lo hizo Tirso Molina, como muchos antes que yo, y ahora les parece tan extraño, ¿no? Y además su relación con Salvador Dalí, con mucha gente de la época que creo que lo que más me llama la atención es que tenían esa capacidad de imaginar sin ver, digamos, porque ahora nosotros en los celulares, se me ocurre algo y ves, tienes referentes, pero había una imaginación y una apertura y como esto con la carne y como proyectar imágenes que no eran reales, digamos, y ponerlas en el papel y ponerlas en el cine o en estos experimentos de cine o ponerlas en la pintura. Dalí es increíble, o sea, a pesar de todo lo que puedan criticarlo como personaje, el artista es un genio. Y cada vez crece más toda esa cofradía, por así decirlo. Oye, para ir terminando, ¿cuándo es el estreno? ¿En qué parte y cuánto tiempo van a estar en temporada? Sí, vamos a tener una temporada cortita porque vamos a estar los domingos de mayo en el Mori Vitacura a las 5 de la tarde todos los domingos. 5, 12, 19 y 26 creo. 4 funciones. 4 funciones en esta pasada, digamos. Esperamos tener más funciones pronto. Tenemos ya algunas vistas, pero ahí les cuento más adelante. Y vamos a estar partiendo con estas funciones. Ya hemos tenido funciones, porque esto es un fondal, esto fue un fondo de artes escénicas del 2023, entonces tuvimos funciones de retribución con en el Centro Cultural de Cerro Navia, que estuvo muy bonito porque tuvimos a muchos estudiantes pequeñitos que fueron a ver la obra y que muy bien, muy bonito, fue muy bonito, muy impresionante, pues niños muy pequeños que cuando les preguntábamos, ¿habían visto teatro antes? No, la mayoría no había tenido una experiencia teatral previa, entonces era la primera vez que veían algo, y eso yo creo que es, para mí es muy bonito y muy importante, ¿no? Como ser la primera obra de teatro que han visto en su vida, y reaccionaron muy bien, entendieron muy bien, se fascinaron mucho con lo que pasaba, que subieron al escenario, se sacaban fotos con el telón porque las sombras les gustan mucho y preguntaban mucho de cómo se hacía todo lo que pasaba, así es que fue muy bonito. Y después ese mismo día tuvimos función en la tarde con niños de la comuna y sus padres, claro, niños de todas las edades y sus padres, y también funcionó muy bien. De hecho, habían papás que se nos acercaban y nos decían, ay, yo no pensé que se iba a quedar, dura media hora la obra, y hay papás que dudan de la atención de sus hijos, y fascinados, y se quedaron y funcionó muy bien, sobre todo porque lo que tratamos de hacer es esto, como de enviar un mensaje amoroso, digamos, en relación al agua. No estamos, si bien es importante el tema ecológico, no es una reprimenda ecológica, no es como, oye, no se queden así, no, es como conéctate con el agua, conéctate con esto que es parte del planeta y que es de todos nosotros, y si no está... Oye, ya, con respecto al agua, me apareció una pregunta. Fuera de la dramaturgia que ustedes tomaron del poema de García Lorca, ¿no incluyeron otro tipo de por así decir, de profesionales? ¿Un médico, una nutrióloga? No, fíjate,
entrar en eso, no porque no lo considere, sino que porque quiero que realmente busco una experiencia artística, ¿me entiendes? Y busco que desde esa experiencia artística los niños que tengan esta idea de oye, está pasando algo aquí, es un momento único del que yo soy parte, y que desde ahí podamos relacionarnos. En lo personal, yo quiero conectarme con esos pequeños espectadores que siento que son personas pequeñas, no hay una diferencia, ¿no?, entre tú, yo y ellos. A mí tengo esta sensación de que de pronto se ponen muy en el... Ellos son distintos a nosotros y se emocionan con otras cosas y les pasan... Yo no recuerdo haberme emocionado con otras cosas que no sean las mismas que me emocionó ahora cuando niña. Insisto, yo no quiero como desmerecer o no sé qué nace ese trabajo. Ser pedagógico, didáctico. Claro, buscamos dentro de lo que hacemos, o sea, también. El teatro, no una sala de clase. Así es. Claro. Oye, eso es lo que a mí me interesa. Exacto. Si bien igual lo pedagógico está ahí, está, es parte de... Pero se entrega el mensaje artísticamente, metafóricamente, a través de un poema. Exacto, y eso es lo que queremos, acercar la poesía a los pequeños y que vean y que la poesía está hablando de la problemática. Claro, y que hay una sensación, ¿no? Hay una percepción que tenemos todos cuando escuchamos un poema o escuchamos una canción. Eso que está en las palabras y que nosotros podemos sentir a través de la razón, lo que tratamos de hacer es llevarlo a la escena y que podamos percibir esas sensaciones para que cuando ellos tengan la posibilidad de leer, cuando sepan leer, lean y recuerden, uy, esto era lo que me pasaba, pero me lo mostraron de otra forma. Sí tenemos ciertos principios pedagógicos que, o sea, me refiero a que obviamente uno sabe que niños o nosotros trabajamos en base a que ciertos colores, ciertos niveles de sonido, ciertas formas de contar. Claramente vamos por ahí, que el espacio es el que propone, las luces que utilizamos, el color de las luces, no dejamos nunca la sala en penumbra, si bien trabajamos con sombras, tratamos de ser súper cuidadosos precisamente con eso, no provocar susto, ni al contrario, como que buscamos que se sienta confortable, que se sienta parte, que observe, que contemple, que se exprese. Eso es muy común también, que el niño está entonces el problema no está en los niños, está en nosotros. O sea, como obviamente, claro, él si se siente bien, va a hacer o le va a decir, mamá, mira, y eso es parte del montaje y nosotros también lo tenemos claro y lo integramos. Las puertas están abiertas, pueden entrar y salir en el momento que lo necesiten. Estamos todos preparados para si en algún momento un niño dice, yo también quiero. Y después que estemos todos en armonía. Esa es la búsqueda un poco, que podamos todos contemplar. ¿El recorrido de esta obra fuera del Mori Vitacura? Como te contaba, habíamos estado en Cerro Navia, vamos a estar en el Mori Vitacura, después vamos a tener unas funciones en Recoleta, en el Centro Cultural de Recoleta, de ahí nos vamos a ir al pueblito de los dominicos y hasta ahí estamos por ahora y vamos a seguir. Sí, eso es lo que queremos, participar de los festivales y ojalá que mucho público nos vea, que muchos niños nos vean, invitar a todos porque esa es la idea, o sea, que los niños puedan tener experiencias iniciales, teatrales, adecuadas para ellos, con el tiempo determinado, con música, con imágenes y que podamos de alguna manera aportar a generar esta cotidianidad con el teatro, ¿no?
o con las expresiones artísticas o con las cosas que pasan. Las salas hoy día son muchas y las comunas están muy bien equipadas con salas y nosotros, o sea, hemos tenido la experiencia y ha sido maravilloso y es bien admirar el trabajo que se está haciendo en las salas comunales y la respuesta que tiene el público también a eso. Entonces es bonito llevarlo. Y ahí están estas otras instancias que son muy necesarias también, que es como el teatro más establecido, digamos, para que venga todo el público que quiera ver. Eso es. Muchas gracias, Carol. Muchas gracias por tu a ustedes. tiempo y todo el éxito. Muchas gracias. Así es, invitadísimos. Sí. Te voy a mandar las invitaciones. Sí, ahí vamos a contar. Muchas gracias. ¿Se acabó? Se me acabó. Radio Estación Nacional y la revista Sach presentaron Ciudad Teatral.